Pablo, nuestro comunicador, presentador, que nos va a llevar el acto, el hilo conductor de este encuentro. No podía más que daros las gracias a todos por la confianza en estar aquí, en la gratitud que siento hacia vosotros. Veros de tantos sitios, de colegio, de educación, de Aspaces, personas de Santander que habéis llegado, familia, pues sobre todo en este momento gratitud y bienvenidos y a partir de ahí, Pedro, lo que tú nos digas. Primero, muchas gracias, Plácido, por confiar. Bueno, yo te lo dije, ¿no? Cuando presentes el libro quiero estar contigo, para eso soy paciente, amigo, y me apetecía mucho estar contigo en esta presentación de La vida como camino, pero es cierto que si este libro contiene toda la experiencia de Plácido, que todos lo conocéis, ¿no? Un poco. Esto no sería posible sin el editor. ¿Sí Exactamente. No? Por eso tenemos a Pedro Molino, así que pido un aplauso a Pedro Molino, por favor, si son tan amables. De la editorial Lieberman. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, muchas gracias. Es la primera vez que me aplauden sin decir nada por un oficio arriesgado, hacer libros. ¿Qué sería del mundo sin los libros? ¿Y qué sería del mundo sin las personas que lo escriben? Pero sobre todo, ¿qué sería del mundo sin las buenas personas? Tengo la sensación que en esta sala, me da mi intuición, hay muchas buenas personas por metro cuadrado. Cuando me llamó Plácido, mi intuición ya de viejo, creo, vi que había una voz emocionada y que podíamos llegar a ese proyecto. Él no había escrito todavía el libro, lo escuchó en la radio porque había publicado otro libro y estaba Otero en la Onda hablando de otro libro y lo escuchó y él intuyó que podíamos hacerlo. Bueno, hay muchas pequeñas editoriales en Andalucía que sobreviven como pueden porque desgraciadamente cada vez hay menos lectores, pero la lectura es muy necesaria, es una necesidad social. No quiero extenderme, pero sí quiero agradecerle a Plácido que confiara en mí. El libro tardó mucho en concretarse en el texto y luego hemos tenido que acelerar un poco, pero aquí está, ¿no? Como le prometí. Para mí es una satisfacción publicar libros porque me gusta leerlos y porque me gusta escribir. Y sobre todo publicar libros de buenas personas. El mundo necesita buenas personas y como dice mi amigo José Antonio Marina, la mayor expresión de la inteligencia es ser bondadoso, ser una buena persona. No bobalicón, sino bueno y comprometido para hacer una sociedad mejor. Y te dejo la palabra porque me la... No, te iba a preguntar un poco más, porque ya que ha venido aquí el editor habrá que preguntarle por qué te animas a editar este libro. Bueno, ¿qué leíste? Mira, todas las personas, si supiésemos leer nuestra propia vida, lo que nos ocurre, lo que nos ocurrió a la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres, si supiéramos leer la vida, lo que nos pasa también, los problemas, como dice Plácido, las piedras que van surgiendo, podríamos escribir un libro. Luego hay que tener la voluntad de escribirlo y de hacerlo. Por eso yo creo en la democracia de los lectores, ¿no? Y de las personas que son capaces de escribir para ordenar su pensamiento, aunque lo lea solo su pareja. Pero en este caso es que yo conecté enseguida con el mensaje del libro, es decir, la vida nos va enseñando a ser mejores y podemos envejecer mejor si aprendemos. Por el contrario, hay personas que la vida desaprenden y se vuelven viejos difíciles, ¿no? Y es triste, ¿no? Porque queremos madurar y queremos aprender. Y Plácido enseguida conecté con él. Y pensé y sabía que íbamos a hacer el libro. Luego han pasado meses, no sabía cuándo, pero ahí estaba, esperando hasta que ha salido. De verdad me siento muy orgulloso porque yo también he pasado por dificultades y he tratado de superarlas y de aprender. Y todo lo que ese libro nos cuenta nos hace resonar, aunque a veces haya cosas que no acabamos de comprender, pero por dentro el subconsciente te dice, esto
te está ayudando a ser mejor como persona y a tener una salud vital en todos los campos. Por eso sabía que tenía que darse. A veces es cuestión de intuición. Las personas que hemos vivido, hemos tratado con mucha gente, nos dejamos llevar ya por la intuición. Sabía que este libro iba a nacer. Pedro, sin hacernos spoiler, y ya la última, ¿con qué te quedas del libro? Tú que lo has leído y mucho. Mira, yo me quedo con el libro con que, si lo leemos desde el principio, cómo él se da cuenta, por los problemas que tiene cuando nacen sus hijos, cuando nace Víctor, que se enfrentaba a problemas muy difíciles, pero le echó mucho valor. Y eso para mí es muy importante en la vida. Porque he visto muchas personas amargadas. Él, sin embargo, dijo, quiero aprender. Si nosotros aprendiéramos todo lo que la vida nos ofrece, los libros, las experiencias, las vivencias de otras personas, podríamos crecer mucho como personas. Y ese origen le da al libro mucho sentido para entenderlo. Y luego sabemos que es un libro que está escrito con las manos de Plácido, y lo podrían decir ustedes, ¿no? Porque es, como fisioterapeuta ha tocado su piel y como terapeuta ha tocado un poco su alma, ¿no? En ese sentido, a mí me gustan los libros que tienen verdad que contar, aunque haya libros en mi editorial muy diferentes, el que tiene pozos de verdad, ese, porque la persona es auténtica, ese me vale, ¿no? Y en este caso yo sabía que podía hacerlo. Otra cosa es que luego es difícil vender los libros. Hay una inflación de libros, pero sobre todo hay una deflación de muy pocos lectores, ¿no? Pero un libro se escribe para toda la vida. Esto pueden pasar años y estar ahí, aunque se pierda de las escaparates de las librerías. 4 de ellos van a la Biblioteca Nacional, van a archivos de Jaén y de Granada. Entonces, de alguna manera, es un libro escrito ya como testimonio vital. No robo más palabras porque estoy tan a gusto con ustedes que podría darles una conferencia, pero no es el momento. Gracias, Pedro Pablo, por la pregunta y gracias, Plácido, por haber confiado en mí porque estemos aquí hoy. Gracias a ti. Gracias, Pedro. Antes de... Pues no sé si lo saben, pero vamos a tener una charla aquí el amigo Plácido y yo intensa, otra más. Otra más. Lo único que con más público que la última. Bueno, no lo sabemos. En la tele nos vio mucha gente, eso es verdad. Pero antes de nuestra charla hay una sorpresa, creo. Esa no sé. Adrián, no sé si sabrá algo de la sorpresa o no, pero... Valle Quero, ¿está en la sala? Sí. Pues adelante, Valle, es tu momento. Le ponemos un Tenemos un micro para ti. Le vamos a poner un... Si quieres te damos el aplauso y así te animas. Sí. Valle, tengo el micro para ti. Madre mía. Ya te ponemos... Mira. Te ponen una silla y todo por allí. Muchas gracias, Adrián, por ser nuestro azafato esta tarde. Menos mal que me han puesto una silla porque si no me caigo, ¿eh? Sí, de hecho no estaba prevista, pero... ¿Qué que traigo? Estamos en familia, vale. Pues sí, me he traído una chuleta porque tengo la cabeza muy mala y me he hecho una Te chuleta. ayudamos con el micro. Sí, por favor. Bueno, yo he hecho aquí un homenaje a las tarjetitas del 1, 2, 3. Qué maravilla, Valle. Porque de chica ver este programa me hace mucha gracia lo de las tarjetitas y me he hecho mi guión, ¿no? Entonces yo quería ser también muy breve y concretar algunas cosillas, ¿no? Gracias. No, pero lo que tú quieras. En primer lugar, quería hablar sobre el dolor como oportunidad. Mi dolor de cabeza, yo padezco de migraña desde hace muchos años, pues me llegó a conocer a Plácido gracias a un compañero de trabajo que lo he visto por ahí, Carlos, hola, que bueno, llevo, como digo, muchos años padeciendo migrañas fuertes y me dijo Carlos un día, oye, pues yo tengo un amigo fisioterapeuta que es maravilloso, ¿por qué no te pasas por su clínica y a ver si mejoras con el tema de las migrañas? Y bueno, pues nos vinimos para Granada y me puse... En Jaén, ¿no? Exactamente, yo vengo desde Jaén y me puse en sus manos y bueno, la verdad que me hice unas poquillas de estadísticas, me apunto en un calendario mis crisis
y pude comprobar que pasado un tiempo esas crisis se redujeron a un 50%, o sea que sus tratamientos fueron muy efectivos. Entonces, pues por eso digo que para mí el dolor fue la oportunidad de conocerlo y quería comentarlo y lo beneficioso que fue para mí y para Juan Antonio, que me acompaña hoy, que también él tenía la espalda un poquito fastidiada y también nos pusimos en manos de Plácido y de Adrián. Entonces, también quería hablar de la clínica, ese lugar tan especial que cuando entramos nos sentimos como en casa, pero desde el primer momento abría la puerta a Adrián con esa sonrisa tan maravillosa, con esos abrazos de 2 vueltas que te dan. Y bueno, pues el ambiente que se respiraba en la clínica, la luz, el sonido, la verdad que maravilloso. Y bueno, los tratamientos pues fueron divinos. Cuando salíamos de la clínica estábamos como borrachos. y bueno, pues asistir a esos tratamientos fue maravilloso. Luego, después de... Voy a darle la vuelta a mi tarjetita. Anda, qué curioso, es la misma frase. Después de esos tratamientos vinieron los talleres, nos dijeron que querían organizar unos talleres, que nos animáramos a acudir. Y bueno, en los talleres pues pudimos comprobar unos efectos maravillosos, hemos disfrutado muchísimo en esos talleres tan especiales. No son unos talleres más, lo decíamos, Juan Antonio estaba un poco reticente porque decía, es que no conozco a nadie, ¿qué vamos a hacer allí? Pero luego cuando ya estuvimos en el primer taller, decía, ¿cuándo es el siguiente? Total, que esos talleres tan maravillosos nos dieron a conocer también a un grupo de gente maravillosa. Y desde aquí pues también fue esa oportunidad la que nos llegó a conocer a un grupo de gente que están por ahí esturreados, como dicen en mi pueblo. Y bueno, pues Juan Antonio y yo también nos hemos beneficiado de todo esto porque como pareja hemos crecido, hemos comentado luego en casa nuestras sensaciones de los talleres, de los tratamientos y hemos crecido en todos los sentidos, como personas, como pareja, como todo. Ya solo me queda... Yo me hice mi portada propia del libro, que no va muy descaminada tampoco. Quería dar las gracias por habernos acogido desde el primer momento, por habernos aportado tantísimo, por habernos invitado a este ratito contigo tan importante. Y bueno, y nada más. Sí que te tenemos una sorpresilla preparada. Queríamos hacerte una biografía con alma, que no fuera una mera sucesión de cosas. Entonces, hace algunos años escuchaba unos podcasts de pensamiento positivo y Cristina Serrato, una periodista maravillosa, pues elaboraba unas biografías con alma para los invitados que acudían allí a las charlas, a los programas. Entonces contacté con ella y se ha brindado a hacer una biografía con alma, que es un audio que hemos traído. Y esperamos que te guste. Muchísimas gracias. Un detallazo. Su nombre le va como anillo al dedo, y es que Plácido es un hombre paciente, tranquilo, sosegado, apacible y que sobre todo transmite mucha paz. Pocos saben que algunos le llaman Pachi, apodo que le pusieron de pequeño, que en casa le dicen chico o papi, y que usa la palabra iun, que significa tú y yo, para referirse a Inma, compañera de camino y gran amor. Su vida no ha sido fácil, pero precisamente esas dificultades de su biografía son las que le han hecho crecer como persona y superar, con muy buena nota,
todos los problemas que se le han ido presentando. Gran hombre, íntegro, sensible, detallista, afectivo, sincero y honesto, le emociona la humildad cuando se habla a través del corazón o el sufrimiento de los niños inocentes, algo que ha vivido muy de cerca, y para él todo vale la pena, todo tiene un motivo de ser y la vida merece ser vivida. Siempre tuvo vocación por la rama sanitaria, aunque por circunstancias de la vida no pudo cursar los estudios en la edad correspondiente. Se casó con 20 años. A los 23 tuvo a su primer hijo, gemelo de un hermanito que falleció. Víctor nació prematuro, con muchos problemas, quedando con una parálisis cerebral infantil, una experiencia que hizo a Plácido reconducir su vida profesional y sacar la fuerza necesaria para por fin realizar los estudios universitarios sin dejar de lado su responsabilidad como padre y marido en el seno de una familia joven. 10 años después nació su segunda hija, Marina. Así, hoy en día es un brillante profesional, diplomado en fisioterapia por la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, miembro del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, especialista en fisioterapia neurológica, terapia manual, terapia craneosacral, liberación somatoemocional y terapia transpersonal, que ve en su trabajo la mejor herramienta para estar al servicio de los demás, algo que le llena de satisfacción. Realiza unas formaciones increíbles en Granada, talleres residenciales en la Casa Rural Cortijo Gran Capitán de Íllora, donde se comparten mesa, conocimientos, emociones, charlas junto a la chimenea o paseos conscientes hasta llegar a una encina centenaria en la que realizan prácticas de meditación envueltos por la brisa del viento y el canto de los pájaros. Algunas de las frases que le definen son: si te abres a la vida se abre a ti, el mundo necesita valientes de corazón, o creer es crear. Las conocen muy bien en El Poder del Amor, un chat creado por un sólido grupo de alumnos en el que hablan de aquello que les inquieta para su desarrollo personal, el ego, las jaulas de la mente, soltar, la humildad o el amor que somos. Su primer libro, La vida como camino, más que un objeto es un acompañante del alma que se ha materializado porque sus propios compañeros le han empujado a escribirlo. En sus páginas narra con mucho cariño y verdad la experiencia personal que ha tenido a lo largo de estos años, desvelando algunas claves prácticas para vivir alejados del sufrimiento, crecer interiormente y ser felices, con el firme objetivo de dejar un testimonio de su conocimiento que pueda aportar luz e inspirar a los demás. Y es que está claro que Plácido es un mago que cambia vidas, tanto de adultos como de niños, un jardinero de la conciencia, un arquitecto de emociones positivas, un artesano de momentos o un cabaretero de sueños que ha venido al mundo para ayudar a los demás y allí por donde pase, dejar una huella de buen hacer y amor incondicional. ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién lo ha escrito? ¿Ella o tú? Buah, Esto es para ti. esto es para ti, ¿no? Pues qué te voy a decir, ¿no? Se me ocurre ante eso que has dicho cuando llegaste a ese primer taller diciendo, bueno, vengo con mi pareja consorte, ¿no? Como se decía, ¿no? Viene de acompañante, ¿no? Pero bueno, él... Y nos llevamos la gran sorpresa de Juan Antonio, ¿no? En ese primer taller que tocó algo ahí, ese algo que todos llevamos, que nadie nos lo da, sino que ya está dentro, ¿no? Y vino de acompañante y se fue acompañando y dando un cambio de rumbo, de descubrir lo que somos, porque al fin y al cabo es descubrir lo que ya somos. Y fue una unión de esos lazos, como aquel taller, los lazos del amor, que ya nos unió, como yo creo que nos ha unido a tantas personas. Y un regalo, gracias por ese audio tan de corazón y tan de verdad, o sea que gracias. Y gracias a todos los que estuviste y estáis en esos talleres
que han sido tan grandes investigaciones en las que todos aprendemos a vernos, porque en el fondo nadie nos dice, no descubrimos nada que ya no esté en nosotros, ¿no? Y yo ahí, como dice ese jardinero, lo que ayudo en todo caso a que nos veamos lo que ya somos. O sea que muchísimas gracias por esa magnífica sorpresa y regalo. Gracias. Valle, pues muchas gracias por este regalo. Un aplauso para Valle. Yo creo que en lugar del separalibros, ¿no?, del marcapáginas, tendrías que haber repartido Kleenex. Kleenex, madre mía, sí. yo me he visto al público moqueando en algunos momentos. ¿Empezamos a hablar del libro? Porque es a lo que ha venido esta gente. Claro, y además ya empezamos en la tele hablando de él y parecía que no llegaba y llegó, ¿no? Claro, porque yo llevo escuchando hablar de este libro y supongo que vosotros también, lo más grande. Tengo en mente un libro, estoy escribiéndolo, estoy en ello, está quedando muy bien. Plácido, ¿para cuándo el libro? Estamos en ello. El libro, esto va a ser más largo que el camino, ¿no? La vida como camino. ¿Por qué la vida como camino? Bueno, yo creo que en un principio yo creo que es bueno destacar que La vida como camino no es un libro autobiográfico, no va a ser una historia personal. Pero tiene muchas cosas tuyas. Sí, yo creo que... Tiene todo tuyo. Todo, pero yo creo que, como decía Pedro, tiene que tener alma, y el alma es que Plácido, como fisioterapeuta y como acompañante, que es la palabra de terapeuta, yo creo que no puedes acompañar a alguien honestamente si tú no has atravesado esas piedras, ¿no? De que la vida como camino es, yo siempre, y en ese dibujo tan gráfico que lo soñé casi antes de empezar a escribirlo, y que los que me conocen escribo siempre y pongo una espiral, y fue el nombre de uno de los talleres, La vida como camino, ¿no? Para mí representa, aunque haya pinceladas para comprender quién ha escrito el libro, sí que me mojo para comprender quién es Plácido al principio justo, ¿no? Pero luego el libro va un poco para que compartir experiencias que nos hagan sentir que esas piedras que absolutamente todos tenemos, y digo todos porque algo de la sociedad, del mundo, ¿quién no tiene una dificultad, un momento difícil a cualquier nivel? El ser humano lo que tiende a hacer o tendemos a hacer es a esquivarlas, no queremos verlas, y por lo tanto es como si volviéramos al principio del juego de la oca, no vuelve a la casilla cero, porque la vida como camino lo que invita es a atravesarlas, y no queremos atravesar porque el dolor no nos interesa, porque vivimos en piloto automático y dice, no, ¿cómo va a entrar ahí? Entrar en ti, en el fondo entramos en nosotros mismos. Por lo tanto, la vida como camino atraviesa, y todos tenemos algo que atravesar, y sin embargo nadie queremos mojarnos en atravesar. Y creo que la mejor invitación de la vida como camino es empezar por quién es el origen, tus raíces. Siempre me gusta hablar de los árboles, nuestras raíces, nuestro enraizamiento de quiénes somos, porque a veces queremos dar al otro lo que todavía no hemos conseguido nosotros. Entonces vamos a atravesar, y el propósito es, bueno, en los primeros capítulos sí que voy a hablar para quien no me conozca, porque aquí hay muchos conocidos, pero que le llegue y dice quién es Plácido, comprender quién es, todo lo que hizo para atravesar. Yo, si quisiera el ejemplo de alguien enseñarle a la Alhambra, dice, viene un grupo de turistas, le quiere enseñar la Alhambra cuando tú ni siquiera la has conocido, ¿cómo vas a enseñar la Alhambra? Por lo tanto, para acompañar a otro tienes que haber atravesado tú, y acompañar con honestidad y con corazón, ¿no? Yo creo que yo he atravesado, pero eso no quiere decir que no me quede seguir atravesando. Mientras que estemos vivos, el regalo de estar vivo es atravesar y continuar y aprender. Y la vida como camino es una vida de aprendizaje. ¿Te has metido mucho en el barro en esos primeros capítulos? ¿Cuentas mucho? Bueno, pues yo creo que te mojas con entender esa intimidad desde el niño, desde tu proceso de dolor, de cómo inicias el Plácido que hoy, quien no lo lea, dice, bueno, ¿y por qué hace esto? ¿A qué se dedica? Si tú puedes ser enfermero, médico o dedicarte a la salud, que era esa vocación que describía el audio de Valle, pero realmente
había que saber por qué sucede en una persona que hace un clic para que diga, yo las piedras las quiero atravesar porque quizá en cada una de ellas hay algo que aprender y algo que... Y sí, ahí sí que cuento una parte de mis raíces, de mi origen familiar, de mi historia, de mi familia, para contar que en el fondo no era una familia con muchas cosas que tuviera diferente a la de cualquier otra familia. Podría parecerme a cualquier otra familia. Unos pueden tener una piedra de un tipo, otras de otro color, otras más grandes, otras más pequeñas, pero todos, al fin y al cabo, piedras para atravesar, ¿no? Y me pongo yo, porque la gente que está en mis talleres dice, no has presentado a hacer una práctica, una técnica, pero el primero que la hace eres tú. Digo, claro, es que el primero que tengo que mojarme soy yo. No voy a pedir nada que yo no haga, ¿no? Entonces yo creo que al empezar el libro para mostrar a los demás cómo quitarnos capas, el primero que empieza a quitarme la capa soy yo, ¿no? Yo pensaba que íbamos a hablar de las corazas mucho más tarde, pero ya que las estamos sacando, vamos a empezar a hablar de esas corazas, de esas piedras. Has hablado de tu infancia y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta cómo mucho de lo que somos empieza ahí y cómo mucho de lo malo que tenemos, de esas piedras gordas que llevamos en la mochila y que no somos capaces de quitarnos, nacen en esa infancia, ¿no? En esa adolescencia. Sí, también hay un inicio que se iría casi a la etapa desde el embarazo. Hay una parte fundamental. Que ha sido muy atrás. Muy atrás, me he ido al embarazo ya, en el que llegan madres con bebés a que tratemos esos partos muy largos, de 15 horas, donde dice, el bebé no para de llorar, y dice el médico, no, son gases y tal. No, yo le pregunto, si tu bebé te hablara y te dijera, lo que pasa es que no puede hablar, y te dijera, el niño diría, pasé mucho miedo, estuve 15 horas queriendo nacer y no podía nacer. Ese es su llanto, el miedo ya queda impregnado ahí, queda impregnado en un embarazo donde la madre está viviendo situaciones complejas, de miedo, de situaciones como cualquier ser humano, y ya empiezan a estar ahí, quedando una impronta, un anclaje, y llega la infancia, los colegios, la autoestima, el bullying. Antes se llamaba de otra manera, pero sigue estando... Antes eran cosas de niños. Ahora eran cosas de niños, pero ahora ya tiene nombre y además extranjero, pero por eso un capítulo importante va a ser cuando hable de algunas técnicas que se utilizan para comprender, oye, que hay técnicas para ayudar a que el cuerpo suelte, facilite liberar ciertos nudos o ciertas piedras. Hay que fundamentarse en técnicas y técnicas de la salud, técnicas médicas y que están ahí, pero luego hay que pasar a comprender que esos padres, y más los padres de hoy, por eso toco y doy pinceladas en la educación, como está hoy yo como miembro de un equipo de necesidades educativas especiales como el Cristo de la Hiedra, que también está aquí reflejado todo el periodo con mis niños, trabajando con maestros, ver la importancia que tiene, cómo los padres vamos llevando ya a nuestros hijos llenos de miedo. Es decir, hoy en día, y tantos maestros que hay, pueden saber que un padre no le puede, o sea, un maestro no le puede decir a su hijo, aquí estoy, porque el padre rápidamente va a saltar. ¿Por qué? ¿Desde qué lugar actúa así? Pues desde el miedo. Por lo tanto, hay un capítulo del miedo. ¿Y por qué el padre actúa así? La autoestima. ¿Dónde está la autoestima? Allá en Ideal me preguntaban en una entrevista que creo que esa de la mañana, que fue larga, intensa, me decía la periodista, pero hay prevención, ¿qué se puede hacer? Digo, antes de empezar por el niño, tenemos que empezar nosotros. No reseteamos los móviles, no reseteamos los portátiles, ¿y nosotros? ¿Qué hacemos por nosotros? Casi nada. Nos levantamos por la mañana, ponemos el piloto automático, nos ponemos a funcionar en mente, por lo tanto desconectamos de lo que somos y por lo tanto empezamos a crear una coraza, bien sea una coraza, hay un capítulo que se llama El Castillo, podría ser la coraza, el castillo, y si el corazón le envolvemos o yo digo, ¿y para qué crearon los castillos, los medievales, las fortalezas? Eran fortalezas, para proteger sus tesoros. Nosotros estamos protegiendo lo mejor que tenemos, el amor que somos. Pero qué feo, ¿no? Proteger lo bueno que tenemos. Pues así vivimos y así está el mundo, y yo creo que esto no es una cosa que diga Plácido, esto es una realidad. Es decir, estamos viviendo protegidos en una coraza, en una armadura, en un castillo, y por lo tanto, si a mí me han tocado mucho mi autoestima como niño, y lo estamos viendo en los colegios,
como adulto, pues el niño se tiene que crear un hiperego, un hiperyo aquí para protegerme, para que no me coman. Y desde ahí ya empiezo a protegerme. Y si me protejo, dejo de sentir. Y si dejo de sentir, no puedo comunicarme contigo ni a nivel laboral, ni profesional. Las relaciones pareja, ¿por qué? Porque vivo acorazado, me relaciono con coraza. Y la coraza, al fin y al cabo, es coraza, es piedra. Y dejamos de vibrar en el amor que somos. Y por eso también dedico un capítulo a la inteligencia cardíaca, empezar a vivir desde el corazón y ser valientes. Y ser valientes a que no importa cruzar el miedo hoy o el dolor ahora, porque es la liberación de mañana. Y yo creo que la vida, no pensamos mucho en ella porque la pensamos o imaginamos qué larga es porque la tengo ahí por delante, pero ¿y por qué no nos planteamos que quizás, como un taller que hicimos, y todos los que estáis aquí, que hicisteis ese taller, la muerte, el viaje de vuelta a casa, no era tanto para temer a la muerte, sino para aprender a vivir el presente? Y todos salimos de aquel taller llenos de vida, ¿no? Y la muerte nos tiene que acercar, esa visión de la muerte, a valorar el regalo que es vivir cada momento presente. Y no estamos viviendo en el momento presente. Prácticamente nadie me dice, Plácido, pero es que eso es muy difícil. Y digo, ¿y quién dijo que fuera fácil? O me hablan de varitas mágicas y digo, pues no hay varitas mágicas, hay entrenamiento. O un corredor o uno que vaya a ir a una olimpiada o cualquier persona, o el que quiera aprender inglés, le llega a su profesor y le dice, ¿pero ya habla inglés? Y dice, no, ¿pero has practicado? No. ¿Has visto películas en inglés? No. ¿Has practicado? Queremos todo rápido. Sí, pero mientras se nos va la vida, y se nos va la vida pensando que estamos viviendo, y como digo aquí, realmente lo que estamos haciendo es sobrevivir. Plácido, ¿me dejas que hable un poco con Sí. tus amigos? Bueno, Claro, todos somos con los amigos que- aquí hoy, ¿no? No se preocupen que no voy a bajar, aunque tenga un micro aquí encima de la mesa. ¿Pueden levantarme la mano los que sean pacientes de Plácido? ¿Pueden? Sin miedo. O sea, yo soy también paciente de Plácido. ¿Vale? Guay, pueden bajarla, pueden bajarla. ¿Has aprendido mucho de nosotros? Cada día, sin duda. De todos los que hemos levantado la mano, ¿teníamos mucha coraza? Hay muchísima coraza. Esas son las migrañas, ¿Cómo sois, eh? ese es el colon irritable y que lo queremos anestesiar. Las escápulas cargadas. Las escápulas cargadas, a veces uno dice, no, es que he dormido más, ¿no? Pero y el peso de la mochila llena de piedra, una puede ser por aquello que me pasó, pero que todavía no lo he soltado. Son gases. Gases. Ya. El niño, el bebé ya empieza con sus gases, ya empezamos a llenar la mochila de gases, otro el colon, las migrañas, como decía Valle, el colon irritable, el estar con esa sensación que le llamo, creo en los primeros capítulos, el estado llamado del malestar en Eso me ha gustado mayúsculas. mucho. El estado del malestar, ahí engloba esa sensación que se vive, te diga la gente diciendo a los pacientes, es que estoy cansado, estoy apático, estoy tristón, no sé qué me pasa. Pero claro, ¿qué hay debajo de eso? Hay que no me he mirado, que tengo muchas piedras, que quizás es el momento de mirármelas, reconocerlas, darse cuenta que las tengo y empezar a soltar. Porque si no las suelto, siguen engrosando. O la olla express que no quitas la válvula, es una olla a presión en una cabeza, es migraña. Necesita la cabeza liberarse, ayudar con técnicas para ello, pero también acompañar al paciente. Porque si solo te quedas en la técnica, algo que tenemos y los que nos conocen, tanto a Adrián como a mí, tendríamos un cuerpo en una camilla, tendríamos a un músculo, un tendón, ¿no? Tenemos un ser humano único e irrepetible. Y eso es con sus emociones, con su alma, con su totalidad. Y trabajar, más que trabajar, acompañar a un paciente desde esa totalidad es el verdadero milagro, porque ahí no es un milagro, es el milagro de la vida, que somos este amor que somos, pero no estamos viviendo desde el amor que somos, estamos viviendo desde la mente. Y vivir en mente es vivir con el estado del malestar, que es cansancio, fatiga, ansiedad, nerviosismo, y solo con que miremos un telediario, veamos la sociedad, ahí hablo del ego, lo que llega a crear el ego, que es vivir en ese, vivir atrapados, encarcelados, como decía Valle en el audio, enjaulados, y realmente estamos viviendo enjaulados.
Y digo generalmente porque es una realidad. Solo tenemos que reconocer que estamos viviendo desde ahí. Quizás lo interesante, yo creo que no hay que hacerte publicidad porque, bueno, ya lo conocen, o sea, no es hacerte propaganda de ningún tipo, pero quizá el plus interesante, y yo creo que muchos lo sabemos, que ¿cuánto tiempo llevas con la clínica? Pues 15 años. 15 años. Quizás lo interesante que tiene tu clínica cuando, por ejemplo, yo iba buscando un fisioterapeuta, pero luego me encontré más cosas, que es algo que no se da en otras clínicas. Que es lo que te decías, te tratan como a un hueso, un músculo, tu pinzamiento, te Solo quito, cuerpo. efectivamente te quito el nudo, pero no te tratan como persona. Pues yo creo que ahí fue cuando iba dándote cuenta que a través de diferentes técnicas el paciente liberaba, se emocionaba, lloraba. Se reía. Se reían. Es que siempre me has contado Aquí ese hay caso, alguien ¿no? que se reía mucho y siempre que y además lo veo y me acuerdo y él se acordará de aquel momento que fueron horas de reír y decía, ¿esto por qué? Porque está liberando, se puede ¿Está aquí? liberar. Sí, está aquí. Ah, vale. Está aquí. Nos hemos mirado con un gesto cariñoso, pero Vale. fue un buen futbolista. Es que siempre un buen lo menciona. futbolista que además profesional de la salud también, pero dijo, ¿pero qué me ha pasado aquí para que yo esté riendo una hora? Y digo, pues se puede... Si lloramos, decimos corriendo a alguien, no llores. Y sin embargo, alguien Dejemos ríe que llore, ¿no? y sin embargo, si alguien ríe, nadie lo calla. Pues hay que dejar al paciente que también llore, que quizás está liberando algo que necesitaba su cuerpo sacar y quizás cuando tocamos de la manera que lo hacemos, facilitamos al cuerpo que él es sabio en sí mismo lo que tiene que hacer. Y al fin y al cabo lo que hacemos es ayudar al cuerpo y el cuerpo hace lo que él ya sabe, porque el cuerpo es casi perfecto. Es maravilloso, es casi perfecto, sabe lo que tiene que hacer, solo que se ha bloqueado con esa coraza y a veces se pierde. Y al perderse dice, ¿por dónde voy? Y como un niño pequeño empieza a llamarte y te dice, tira de ti a modo de dolor, a modo de queja, a modo de ansiedad, a modo de escápula, de migraña, pero te está pidiendo, ayúdame, porque necesito liberar algo, necesito estar, en vez de un estado de malestar, estar mejor y ser más libre, porque hemos nacido para ser libres y para ser el amor que somos, y si vivimos desde la mente, pues empezamos a bloquearnos, empezamos a ver pacientes que no pueden, llegan diciendo, me han dicho que no puedo tener hijos, pero está todo perfecto, y me han dicho, pues será un bloqueo emocional, y aquí hay personas que saben y que quiero mucho y que así lo vimos, y le explicaba, digo, esto es como un río, y tu útero, y si fuera un lago, pues habría un río, pero que a ese río le han caído piedras, solo que no las estamos viendo. Y eso te está impidiendo, ya que te han dicho que todo está perfecto, ¿por qué no te quedas? Trabajábamos a esos niveles y a veces se daba no el milagro, era su cuerpo al final el que se quedaba. Y bueno, tenemos aquí recuerdos de personas a las que quiero mucho, que están ahí, que me están mirando y bueno, ya sabéis que vivimos momentos muy especiales, y hasta eso, que no lo hice yo, sino lo hizo el propio cuerpo de la mujer, de esas personas que nos acordaremos siempre de esos niños que querían venir, porque al fin y al cabo desbloquea ese río que es emocional, que no se ve en una resonancia, pero que está ahí, son nuestros temores, nuestros bloqueos, y que disparan un sistema hormonal y que lo ponen patas arriba, ¿no? Y desde ahí ayuda a equilibrar lo que el cuerpo te está pidiendo a voces, dame lo que necesito ser. Y cuando lo hace el cuerpo ya sabe. Ya que estamos así a calzón quitado, ¿tú has tenido alguna vez algún bloqueo gordo que digas, oye, de aquí no salía, de aquí no salgo? ¿Con algún paciente te refieres? No, contigo. ¿Conmigo mismo? Con paciente no me interesas tú. No, por eso, no, claro, pues precisamente... Mójate, no querías mojarte, sí, pues sí, mójate. pues yo creo que empieza cuando no solo tienes tu infancia, tienes tu pasado como cualquiera, porque yo creo que todos los adultos cuando llegan a la consulta, lo primero que vamos a hacer es mirar su vida desde pequeño, ahí ya empieza todo. Y todos tenemos ya una historia infantil, unos porque queremos más afecto, otros porque no ha sobrado, otros porque como niño, con respecto a mi hermano, no necesitaba tanto afecto, pero el otro sí. Oye, eso somos te has dicho, diferentes, sí. ¿puede sobrar el afecto? Sobrar el afecto, pues lo que está pasando ahora, que es algo que me preocupa mucho, es el sobreafecto de muchos padres de ahora que piensan que quieren más por tener más al niño encima, y lo que están creando a niños en el que le estamos dando poca capacidad de
de ser valientes, de luchar y de no admiten la frustración, y por lo tanto así están los maestros, los pobres también, pasándolo muy difícil. Por eso, ¿te refieres a la sobreprotección? A la sobreprotección, mimar mucho a los niños, porque creo no que por eso autonomía. amo más y lo que estoy es queriéndolo más. Pero ¿de dónde quiero más? Desde el propio miedo del padre, cree que porque esté más con el niño aquí pillado, quiero más. Pero es que el padre no se ha reseteado, no se ha visto su propio miedo, y lo que está haciendo no es que no lo quiera, lo quiere muchísimo, pero no es la manera, porque al Señor no le está dando instrumentos, ni le está dando la fortaleza para que la vida se la tome con una buena rienda y que sepa luchar, porque por eso no se admite. Ahora un niño de 14 años le dice a uno algo y ya no puede tirar de nada, no sabe por dónde ir. Entonces, yo en ese caso, pues como otro más, y de aquella generación, por supuesto, y luego, pues cuando empecé a encontrarme como lo que más me gustaba era hacer lo que hago, y trabajando en un colegio como el que trabajo, inclusivo, maravilloso, lleno de diferencias humanas había que estar preparado. ¿Y qué hice? Pues me fui a hacer mi gran reseteo, me fui a Madrid y seguí formándome y me hice terapeuta transpersonal, y ahí te meten una caña, es decir, tú vas a acompañar a otros, pues tú vas a soltar, va a llorar, y entonces puedes acompañar. Y por supuesto que solté, y ahora, antes sí, cuando empezaba con mis niños en el cole a los primeros años, que ya son 25 años allí, o en las consultas, a veces sí que podía sentir el dolor a enfrentarte a esa cercanía de un niño de 6 años que no se mueve, que solo te mira, te sonríe y está ahí conectado y es maravilloso, pero había una comunicación perfecta entre él y tú. Y te podía doler al irte, pero tenías que darlo todo por él, porque él era tu maestro a la vez. Pero ahora ya no me duele, ahora lo que hago es acompañar desde ese amor, entonces ya no me duele, ahora ya no me duele estar con ellos, ni con mis pacientes. Eso quiere decir que algo he hecho, pero el que haya hecho algo, me queda lo que me quede de vida para seguir aprendiendo, porque yo siempre digo que si viviéramos 200 años hay que estar aprendiendo. Pero todos. Ahora que has mencionado a Cristo de la Hiedra, lo hablamos en la entrevista que hicimos hace unos meses y quiero que también lo saquemos ahora. Me hablabas, hay que ver que su sueño es coger un lápiz y ese es nuestro trabajo, que no se quejan. Ahí. Y lo que nos quejamos nosotros. Si hay un sitio donde cualquiera puede aprender, en un sitio como el Cristo de la Hiedra, con nuestras aulas diversas de niños diferentes, y la experiencia del año pasado yo creo que no puede ser mayor de un niño inteligente, no puede mover las manos, solo no puede hablar, pero con los ojos queriéndose comer al mundo y queriendo comunicarse, y por suerte nos llega un aparato, las nuevas tecnologías, por suerte, un irisbón que se llama, y empezar ese irisbón coge y te testa el iris, a partir de ahí ese ordenador ya sabe que es de ese niño el ojo, y con la mirada enseñarle, solo con los ojos, a mover el ratón, y el niño con segundo de primaria, 8, 7 años, 8, empezar con la mirada, a entrar en un programa donde empieza a decir quiero agua, quiero aquí, entrar en YouTube o ir aquí y empezar a abrir un mundo de posibilidades solo con los ojos. Acompañar a ese niño, si tú no aprendes de eso, y quizás mi acompañamiento como fisioterapeuta era pues que la cabeza también se le iba, y si se le iba no podíamos tener los ojos en el sitio donde el ordenador se lo había testado, por lo tanto podía decir, pues como fisioterapeuta estar ahí, la paciencia, no es que tienes que aprender a ser paciente, no, es que él es tu maestro de la paciencia. No voy a ser yo paciente cuando estoy viendo que él se quiere comer al mundo y está sonriendo y está, como tú dices, no solo coger un lápiz, sino mantener la cabeza para poner los ojos en el ordenador y a partir de ahí empezar a viajar, a comunicarse, a pedir agua, algo esencial. Y nosotros que hacemos esto tan fácil, estamos todo el día quejándonos. Y creo que la vida como camino nos invita a mirarnos, a darnos cuenta de cómo vivimos atrapados en nuestro ego coraza, que lo llamo yo, que es más que mirarnos nuestro ombligo, sinceramente, y empiezo a decir eso porque yo primero me he tenido que mirar el mío, no el del otro, sino empezar por mí y aprender de los maestros, de los grandes maestros, que son las personas que tienen algo que enseñarnos y son las personas con aceptación, con humildad, y a partir de ahí pues yo creo que
que esa oportunidad que me han dado los niños y la neuropediatría pues ha sido esencial para luego con el adulto poderla compaginar, ¿no? Yo creo que ha sido impresionante ese nivel. En el libro nos vamos a encontrar muchos capítulos, nos vamos a encontrar muchos puntos. Has hablado del ego. Y también hablas en el libro de algo que está muy conectado con el ego, que es la autoestima. Exactamente. Porque una mala autoestima nos puede llevar a un ego muy exacerbado y convertirnos en insoportables. Es insoportable. Pues al fin y al cabo un ego no... El ego crea ceguera y la ceguera no nos hace ver, por lo tanto el ego coraza pues, nos va a hacer pensar que nunca nos ha sucedido nada y que yo no tengo ego. Y el ego sobrepasado como nada en la justa medida es malo. Y entonces pues hay un capítulo que se llama el ego, la sombra, los fantasmas, el castillo y la coraza es otro, la apertura, pero el ego lo que crea es un castillo en el que dentro de él pues nos defendemos y lo podemos ver en un trabajo, lo podemos ver ante amigos, ante familia, pues antes de que, ¿por qué me he creado ese castillo? Me lo he creado, pero no es malo, me lo tuve que crear para sobrevivir, porque quizás de niño me dieron mucha caña, me sentí solo, me pude sentir con esa falta de autoestima, por lo tanto me lo creé, pero no es malo creárselo, solo sucedió, no hay que culpar nada, nada está ni bien ni mal, solo fue lo que tuvo que ser, y nada pudo ser de otra manera, que es algo importante. Lo que sí es importante es que ahora como adulto me dé cuenta para poder cambiarlo. Y el ego en el momento que sirve para proyectar al otro mi ceguera y tú eres el culpable de lo que a mí me suceda y eso en los trabajos es habitual en cualquier momento de la vida, pues... Y lo que no son los trabajos. Y lo que no son los trabajos, luego está en las relaciones personales, el cómo vivimos las relaciones, es decir, necesitamos vibrar desde esa parte consciente y amorosa que no es estar encerrado en el ego y entonces el ego es lo contrario a la humildad. Y sin humildad no hay nada. Es decir, si uno en cualquier oficio, trabajo, se empieza a creer que es algo más que el otro, ¿cuántas veces? Yo creo que ahí también reflejo pasajes, momentos para que entendamos, porque lo que he intentado es que el libro llegue no solo a tantos profesionales de la salud que conozco y que vienen a mis talleres, o profesores, o da igual, para todo el mundo, o sea, que nos veamos reflejados de que vamos a una urgencia o a un centro de salud, te están dando el ticket de la cita y ni siquiera esa persona te está mirando a los ojos. ¿Es mala persona? No, pero está desconectada. Se está perdiendo la oportunidad en ese justo instante de mirarte a los ojos y decirte con una sonrisa. Y cuando alguien nos sonríe decimos, uy, me ha sonreído, ¿no? O sea, ya nos alucinamos porque nos sonría y nos traten bien. E incluso ponemos una carta en el ideal diciendo... Y estuvo mi madre en el hospital gracias a la enfermera o gracias al médico que me atendió bien. ¿Cómo que me trataron bien? Es que es como nos tienen que tratar. Pero estamos creando un sistema en bucle. El estado del malestar. El estado del malestar que se contagia y que además crea ceguera transitoria y que no podemos ver y por lo tanto voy actuando así porque mi autoestima baja, me creo un ego que me hace actuar de tal manera como para que ahora esté proyectando en el otro la toxicidad, por no decir otra palabra, que no es mía, sino tuya. Pues la mierda que no es tuya, es la tuya. Es decir, y eso es tan frecuente que todo el mundo nos podemos sentir ahí reflejados. Entonces en el libro yo creo que voy hilando para que nos demos cuenta que todo el mundo nos podríamos sentir ahí un poco reflejados. Es que has dicho una palabra que yo creo que todos la decimos, ¿no? La de estamos cada uno con nuestras mierdas y es verdad, todos tenemos la nuestra en distintos aspectos. Antes, no sé cómo vamos de tiempo, Plácido, se nos está yendo... nos vamos súper bien, perfecto. Es que queríamos cumplir un horario para que ustedes no se nos... Pero vamos muy bien, sí. O sea, todavía nos queda un rato aquí buenísimo. El miedo. Somos muy miedosos. Claro, si entendemos el miedo, a que nos dé miedo una película de terror... No, usted me entiende lo que le quiero decir. Pues yo te diría que la clave de lo que nos está sucediendo es vivir desde el miedo. Hay algo que en los talleres vamos descubriendo cuando llegamos a un momento en el que no reconocemos nuestro propio miedo y el miedo real es a entrar y en vernos quiénes somos.
Por lo tanto, nos estamos perdiendo vivir en el amor que somos, y es una pena desperdiciar por el miedo vivir mucho mejor de lo que vivimos y por lo tanto en un estado del malestar, y eso es a causa del miedo, porque si hay una parte que dedico a reconocer que sí hay unos miedos universales que están propios de nuestra genética, que son unos miedos universales y que los vamos a tener y nos acompañan de por vida. Pero luego están los añadidos, que lo genera y lo enlazo con la autoestima, con la culpa, algo que todo el mundo, si abrimos así un poquito la historia, pues decimos la culpa, si la culpa nos llevamos en la mochila la culpa aquí. Y por lo tanto tengo miedo a decir, y si voy ahí dentro a un cambio más de verme quién soy de verdad yo, pues tenemos miedo a eso, porque si no, sí que nos tiraríamos a la piscina. Porque nos encontramos con la mierda. Claro, y no queremos la mierda, pero sin embargo estamos viviendo en ella por no limpiarla. Yo el otro día le ponía el ejemplo a alguien que era muy práctico en una consulta. Decía, imagínate que coges una esponja y la metes en un barreño, una zafa de agua clara. La metes y la abres y se llenaría de agua transparente y limpia. O tienes la opción de meterla en el agua sucia y de ahí no hemos llenado. Ahora, para soltar esa, cuesta. Y no solo cuesta, sino que tengo miedo porque creo que al soltarla me voy a quedar como desnudo. Siento que me quito un traje que no me... ¿Por qué? Porque me he pasado la vida identificado con mi mente y yo creo que soy mi mente. Y empieza el libro diciendo, no solo soy mi mente, sino que la mente es una parte de mí, como una agenda, como un ordenador que me dice a esta hora, para allá, para acá, pero la mente, en ella se ha quedado grabado nuestras infancia, nuestros miedos, nuestra autoestima, aquello que me dijo aquel amigo en el cole que me sentó mal, ha quedado ahí grabado. Y me he identificado creyendo y viviendo que soy aquello que me hizo creer mi mente que soy. Y por lo tanto sí que tengo el verdadero miedo es entrar en reconocer quién soy. Y me pierdo disfrutar de la maravilla que soy. Porque cuando a alguien le diagnostican una enfermedad o algo, corriendo me dice, ¿qué daría yo por recuperar hace 2 meses que estaba bien y disfrutar en una terraza, en el Albaicín o en cualquier plaza de Granada de una cerveza sin más? Ese acto tan sencillo, valorarlo, ese momento presente. Pero sin embargo, si nos diagnostican algo complejo, querríamos volver hacia atrás. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Porque es más fácil vivir en la mente que está identificada con la mente. Y nos creemos que nos levantamos por la mañana, le damos al botón y decimos todo el día, es que no tengo tiempo. Y empezamos con el tiempo y digo, ¿pero qué es el tiempo? Y el tiempo realmente es que al final 1 minuto de tu vida puedes tomar 2 enfoques. Alguien me dijo el otro día en un taller de plazo, me estoy duchando más como decía, digo, pero nos reímos mucho. Digo, porque 1 minuto de una ducha, si tengo 1 minuto para ducharme, tienes 2 opciones. 1, y ahí se habla de un capítulo que es la atención plena, lo que hoy tan utilizado y que tanto vamos a ir a hablar de él, por lo menos en la sociedad más moderna, que sería la atención plena o el mindfulness, que sería pues vivir el momento presente. 1 minuto de ducha, si tengo 1 al levantarme, tengo 2 opciones. O me ducho echándome agua por encima, lo cual lavándome, bien, está bien, me voy limpio. O 2, en el mismo minuto, disfrutándome, gozando de sentirme, de olerme, de sentir mi piel, de disfrutar, porque quizás mañana no tenga este cuerpo sano, o quizás yo me acuerdo de ese niño que no se puede mover y que ojalá solo se pudiera coger un vaso. Si tengo todo eso, ¿por qué no disfruto cada instante? Porque la mente te dice, corre, pero... O como personas que hacen mucho deporte, les digo, pero tú cuando corres, tú ves los árboles y dices, yo no, yo corro. Entonces correr, por lo menos hacer deporte que es tan bueno, pero sintiendo el ejercicio, disfrutando de la naturaleza, de correr, de respirar, pero vivimos separados y por lo tanto al desconectarnos de esa coraza, pues estamos viendo la mente por un lado, el corazón por otro y por lo tanto que aparecen síntomas. La sociedad, el llamado malestar, que sería vivir cabeza por un lado, emociones por otro y el corazón, pues que es lo más grande que tenemos, no el que late, que es vital, sino el alma, ¿no? Y además somos de darnos, ¿no? De darnos, sí. Porque estamos ciegos. Y si estamos ciegos, tenemos ceguera transitoria, pues ¿cómo me voy a reconocer que necesito mirarme de verdad?
porque tengo miedo, de nuevo viene el miedo, la culpa y por supuesto una palabra que le encanta a la mente es ser víctima. Y víctima es, como yo he vivido siempre la víctima, no me creo que soy víctima, es decir, yo a lo mejor dice la gente, ¿yo víctima? ¿Yo? Sí, porque estás todo el día hablando del dolor, estás hablando todo el día de la pena, todo el día sufriendo, todo el día estás... No hay otra cosa que sea tu dolor, eso, libérate de eso. Y entonces ahí hay miedo a soltar eso porque hay que quitarse un traje. Es quedarte desnudo de alguna manera y decir, no tengo... Y cuando alguien se lo ha quitado dice, ¿y ahora qué con este traje nuevo? Pues ahora a sanar la segunda capa, ponerle amor, ponerle muchas cosas que hay que poner. Porque con este traje está claro que te ha hecho daño. Por eso te duele el cuerpo, te duele la migraña, tienes el colon mal, el estómago te está haciendo una úlcera y la famosa fibromialgia, que al fin y al cabo van saliendo por día más casos y es un estado de vivir comprimido, un estado de estar como si te metieran en un traje de neopreno comprimiéndote, y no hay persona que no abras esa historia y veas que hay un reflejo desde una infancia, que no es que hayan tenido que pasar grandes traumas, pero sí desde luego acontecimientos que yo no he sanado o no he liberado. Y eso se va impregnando en las células y al final son células, son sistemas, son órganos y que al fin y al cabo empiezan a pitar y a decirte que estoy mal. Y eso es porque no me quiero mirar, porque tengo miedo y la víctima dice, ¿cómo me va a soltar? ¿Cómo me va a dejar? Y no es que la mente sea mala con nosotros, es que me he reconocido siempre como esa víctima. Es decir, me reconozco como también hay un capítulo que se llama el cuerpo dolor. ¿Cómo voy a dejar ese cuerpo dolor? ¿Cómo podría yo vivir sin este dolor? Sí, es que es desconocido, es que además es desconocido. Yeah. Vivir libre, es que creemos que la libertad, la verdadera libertad, es esa de, parece que la da el dinero, por un lado, error, porque puedo tener mucho dinero y decir, me da libertad para irme al otro lado del mundo, quiero ir a buscar en este sitio, puedo tener lo que quiera. Si no he liberado y he sanado mis heridas, ¿dónde vas seguirá siendo la libertad de verdad? Estar conectado a ti y uniendo a tu cuerpo porque está unido y está unido por todas sus partes, sus órganos, por tejidos, pero evidentemente el alma está ahí, que cada uno la ponga en su manera de pensar, en su religión, en como quiera, pero somos amor y yo creo que al final la vida como camino describe sería un libro de amor y nos enseñará a aprender el amor que somos. Primero amarnos nosotros antes de compartir, ¿no? Sí, porque me estoy encontrando todos los días en relaciones de pareja que no van bien y dices, pero ¿cómo va a ir bien? Pero tú te quieres tú. Dices, yo no, digo, ¿qué vas a dar al otro que tú no has encontrado todavía? Por eso tantas parejas se empiezan a unir, empiezan a fallar, porque su autoestima es baja, pero es que la del otro es peor. Entonces no puede haber una relación sana y consciente. Por lo tanto hay que atravesar y todo el mundo tiene esas dificultades, todo el mundo. Por lo tanto hay que mojarse ahí y comprender que hay que ser esa verdadera libertad y desde ahí fluir con la vida. Por eso para mí la frase del libro, abrirse a la vida, es abrir, que una vez que tú abres tu pecho, abres el alma, la vida te dispone de todo lo que está para ti. Eso no quiere decir bueno, yo creo que me preguntaban ayer en Ideal en la entrevista, dice, pero con esto quiere decir que todo el mundo tiene que hacer terapia. Digo, bueno, terapia no es estar loco, ni estar mal, simplemente es resetearnos. Un violín que está desafinado en una orquesta yo creo que no estaría tocando bien, ¿no? Pues eso nos pasa, estamos muy desafinados el ser humano, pues simplemente vamos a afinarnos. Y me dice, ayer en Ideal dice, yo es que creo que sí, que todo el mundo necesitamos. Y digo, pues sí, pero es que... Todo el mundo va al médico. Todo el mundo va al médico, ¿por qué no resetearnos en decir, yo creo que me está sobrando esta piedra, ¿no? Es decir, que me sobra, o reconocerla al menos, ya es un gran salto. Reconocer, palabra entre mayúsculas, darme cuenta, es una palabra muy importante, darme cuenta para poder cambiar algo. ¿Cómo voy a cambiar lo que no he visto? ¿Cómo voy a querer al otro si lo que tengo es apego con el otro? Entonces yo estoy pareja contigo porque es que estoy viviendo desde el apego, porque aquello que me faltó de niño lo busco en ti. Entonces no estoy quizás amando, quiero tener algo que me supla aquello que no me dieron. Por lo tanto, estamos ante un sistema muy complejo, pero tan complejo es que si miramos y vemos un telediario, vemos los colegios, vemos los trabajos, yo creo que es evidente, estamos mal.
Y estamos mal porque necesitamos afinarnos. Y lo que también invita a la vida como camino es a saber, por lo menos, que tenemos que afinar el instrumento y reconocer el amor que somos. Antes de cederle la palabra a quien quiera participar, nos quiera contar alguna cuestión, dos preguntas fáciles. ¿Qué capítulo le costó más? ¿Por qué le estoy hablando de usted ahora? A lo mejor te da un poco de miedo ahora, de respeto. A lo mejor, las preguntas ¿no? difíciles las hago hablando de usted. Pues si soy honesto, quizás cuando tuve que hablar de mi experiencia personal, ¿no? Que solo, por eso digo que no es autobiográfico el libro, pero sí que al principio y concentrándolo mucho quería hablar de mis orígenes, de mi familia, de mis padres, de dónde vinieron y el coraje y la valentía que tuvieron para enseñar lo que creo, como decía el audio de Valle, el coraje que hay que tener para atravesar y cuando luego te llegan tus propias situaciones y hablas de otros, pues quizás el pudor hablar de otras personas que sí tienen nombre y apellido. Yo puedo hablar en general de pacientes, pero no nombro a personas. Cuando tengo que hablar de personas que sí en mi familia, pues ahí era como hablar de mi familia, que ha llegado incluso de Santander hoy para estar aquí, hablar de que tuvieron que irse, de hablar de tu experiencia, de tu dolor, de la muerte de un hijo, donde se te une la vida y la muerte en el mismo punto. Eso para mí tuvo algo de pudor ahí, pero no porque me importe desnudarme ante contarlo a cualquiera, sino porque tenías que hablar como de otras personas, por ejemplo de Víctor o de mi familia, ¿no? Ahí sí, pero cuando ya me meto a hablar incluso de lo más complejo que es el amor y el amor incondicional, pues me sentí mejor porque lo reconozco ya y sé que es una realidad. Ese amor incondicional está ahí y lo tenemos cada uno y hay que apostar por él. Porque al fin y al cabo, como dice Serafán, el amor lo cura todo y el amor somos amor y no es una palabrería ni es una ñoñería, es que sin amor ¿a dónde vamos? Yo creo que no iríamos a ninguna parte. Todos lo ansiamos, pero sin embargo tenemos miedo a descubrirlo. Fíjate qué curioso. Todos lo ansiamos, todos queremos tener amor, queremos tener pareja, pero ¿desde qué lugar lo hacemos? Quizás de un lugar a veces bastante tóxico. La última ya. El libro se llama La vida como camino. Los que han comprado, han adquirido el libro y si no tienen la oportunidad de hacerlo cuando salgan en la mesa que tenemos allí colocada. Se llama La vida como camino, pero está muy bien subtitulado, Un acompañante del alma. ¿Quién acompaña al acompañante? Pues buena es que pregunta. He mirado la primera fila, ¿no? Entonces... Pues una buena pregunta. Pues yo creo que hubo un momento que cuando estuve formándome en Madrid varios años como terapeuta, pues tuve muchos acompañantes, tutores semanales, terapeutas que te hacen resetearte a ti. Una formación muy intensiva de acompañante, pero la vida luego continúa a diario. Y yo creo que tener la suerte de tener la pareja que tengo, la mujer que tengo, el hijo que tengo y las personas con las que me rodeo, mis mejores acompañantes sin duda son ellos. Pues yo creo que hasta aquí, Plácido. Le damos un aplauso a Plácido. Y yo creo que podemos abrir ese... Porque claro, Plácido también tiene preparada una sorpresa. Esto va así. Pero es el momento y creo que tengo a nuestro azafato por allí preparado. Gracias, Adrián, muy amable. Bueno, más que azafato es mi gran compañero Adrián, sí, pero lleva en este de momento... años. En este momento nos ayuda como él siempre ayuda, él es un gran ayudante en todo, es un gran ser humano y un gran acompañante que también me encontré la vida como camino para trabajar junto a mí y yo junto a él y al cual le estoy muy agradecido por todo. Bravo. Yo me gustaría resumir con esta frase lo que el libro encierra. Todo el libro es una sincera lección de vida y una invitación al crecimiento personal que podría resumirse con la frase de Carl Jung, psicoanalista, discípulo de Freud. Yo no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. Esa es la invitación más potente de este libro.
lo que ha ocurrido nos influye, pero lo que queramos ser nos guía y nos puede lanzar hacia esa posición de equilibrio personal y de amor que dice Totalmente. Platón. Es una frase hermosa y es el resumen mejor para... Y con fuerza, porque al final puede decirme siempre alguien, pero qué difícil es. Digo, pero ¿qué camino quieres? ¿Este del dolor, de la queja? No, tú puedes elegir. Difícil es, pero se puede. Por supuesto, somos Y personas esa cita libres. por eso dentro está ahí y tú la cogiste en ese prólogo que ha hecho, pero me parece muy acertada para que esté ahí en la portada, porque yo elijo lo que quiero ser. Dejemos de ser centollos con coraza Totalmente. y elijamos una vida mejor con las personas que queremos y con nosotros mismos. Gracias, Plácido, de verdad, me das la oportunidad de estar en este tipo de actos que son como los bautizos de un libro, son los más bonitos de la profesión de editor y desde luego estar tan magníficamente acompañado de amigos, de pacientes y de compañeros, ¿no? Gracias y gracias, Pedro Pablo, por tu dirección. Acompañando. El alma. Bueno, vamos a hacer lo que habíamos dicho, ¿no? Adrián, ¿estás preparado? Yo les pediría aquí colaboración absoluta. No vamos a señalar a nadie porque sería muy feo por nuestra parte, ¿verdad? No vamos a decir, usted hable, venga al encerado, no. Que elijan con libertad. Claro, efectivamente, elijan con libertad y no sean centollos. Liberen su coraza, su cáscara. Y si alguien se atreve a contar algo, compartir, más que contar, compartir, ¿no? Estamos en familia, todos hemos pasado por las manos de Plácido o de Adrián, así que en cierta forma todos nos hemos tocado un poco, de alguna forma, así que podemos hablar, pues como he dicho antes, a calzón quitado. ¿Quién se atreve, Adrián? Si no empiezas tú. Ay, por allí, mira, qué bien. Ay, pues se presentan, por favor, cuando... Hola, buenas. Yo soy Emilio, soy sobrino de Plácido. Anda. Y bueno, yo quería hacerle una pregunta. ¿No sería mejor cambiar el término culpa por responsabilidad? Porque creo que el término culpa genera necesidad de perdón. Es algo más religioso que... No, sí, te entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa es que quien está en un taller o en una consulta sabe que lo primero que se le dice a una persona, aquí la culpa hay que soltarla. Es decir, nadie es culpable de nada. Nadie fue responsable. Todos tenemos algo que sucedió y el que te lo hizo tampoco lo hizo por algo. Pero la palabra culpa hay que utilizarla para decirle suelta tu culpa, porque la culpa, nadie tiene culpa de nada. Pero es bueno hablarla porque si no todo el mundo está hablando de ella. Y lo que hay que empezar a decir, igual que hablar del perdón, que tiene esa connotación que algunos tienen miedo a porque lo identifican con algo religioso, no hay que tener ningún temor a identificar con nada, porque al fin y al cabo son etiquetas. Y yo cuando hice el taller, el camino del perdón, lo pongo señalado en otro color, porque realmente el perdón es liberación. Liberación, porque a lo mejor yo tuve algo, como ha habido casos de abuso o algo que te pasó con tu padre, y el padre murió hace 40 años. Pero tú te tienes que, ¿qué tienes? ¿A quién le dices? Sí, dices desde la mente, pues yo te perdono y tal. La palabra de perdón, sí. ¿Quién se tiene que liberar, soltar aquello? Pues yo. En el fondo, la liberación es el verdadero despojarse de toda culpa, de toda rabia, de todo dolor y dar a cada uno su sitio en los sistemas familiares, en cualquier relación. Pero hablar de la culpa hay que hablarla para decirle a una persona que nadie es culpable de nada. Todo sucedió porque no pudo ser de otra manera. Además me gusta mucho esa frase, no pudo ser de otra manera, porque quizás tu padre cuando te hizo esa falta de afecto o el otro, él fue lo que él también recibió. Por lo tanto no lo hizo con ninguna mala intención. Entonces la culpa para mí no existe y hay que empezar a hablar de que soltemos, por lo tanto liberemos. Gracias. Y otra cosa que pienso es que las cosas no tienen significado, solo se lo damos nosotros, ¿no? Cuando hablas del estado de malestar, yo lo relaciono también con nuestra zona de confort, Claro, de la que nos cuesta salir. por supuesto. Entonces es una cosa como muy opuesta, ¿no? Estado de malestar y zona de confort. Estamos en ese estado de malestar por no querer salir de una zona donde nos encontramos cómodos. Por eso ha planteado Pedro Pablo la pregunta del miedo y he dicho que desde el miedo nos lleva a la zona de confort. Y estamos viviendo en una zona de confort porque la mente te dice no atravieses y no cambies, pero es que tú no eres tu mente.
La mente es una parte de ti. Tú eres algo mucho más profundo que tienes que descubrirlo y darte cuenta que está ahí dentro de ti. Por lo tanto, hay que salir de la zona de confort. Eso es lo que yo le llamo saltar. Y por eso hay un capítulo que dice soltar el paso a la libertad. Ese es uno de los capítulos, soltar, es tirarse a la piscina. O sea que hay que salir de la zona de confort, evidentemente. Es que se debería llamar zona de acomodo, ¿no? Zona La de gente se acomodo. acomoda a estar Claro, es medio que mal, la a palabra rutina. confort creo que es también mal puesta, ¿no? A ese... Puede ser una traducción del inglés mal hecha. Pero yo soy una persona que, ¿sabes qué pasa? El transpersonal dice, ¿qué es transpersonal? Más allá de la persona. Por lo tanto, a mí me gusta mucho quitar. Porque lo que para una palabra le resuena tal, cuando dices meditación uno está viendo a un Buda y dice otro, oye, yo parece, meditar al fin y al cabo estás con uno mismo. Pero hay que acostumbrarse a soltar, a no darle tanta importancia a las palabras que son formas y a las etiquetas. Vamos a ir al fondo. Porque entonces llegaría un escritor muy famoso y diría, Placio, yo no soy escritor y lo primero que digo es que no lo soy. Por lo tanto, digo también que las palabras y las etiquetas vamos a empezar a no etiquetar y vamos a ir al fondo. Y el fondo yo creo que es lo interesante. Por lo tanto, las palabras creo que hay que relativizar en medida de lo que le corresponde. Porque mientras que uno oye meditación y puede parecerle, como algunos han dicho, oye meditación y le parece una secta, imagínate tú el nivel que puede tener alguien, que meditar es una secta, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un problema, ¿no?, de juicio, y por eso también se habla mucho del juicio. Meditar es estar con uno, pero con uno andando, caminando, en la ducha, no hay que irse a ningún espacio, que cada uno sea libre, que lo haga como quiera, lo importante es el fondo, que cada uno haga lo que tiene que hacer con conciencia y coherencia, pero siempre que el amor esté de fondo, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir a otras preguntas. Me parece que por ahí había... Ahí también. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Araceli. Pues yo tengo la impresión de que estamos allí en la puertecilla hablando de hace 31 años. Muchos te conocen ahora, pero aquellas terapias eran exactamente iguales. Luego me encanta que sigas igual, Plácido, a pesar de tu experiencia, a pesar de tu madurez, de todo esto que nos estás contando, de toda la formación que has hecho posterior. Pero ese amor y esa manera tuya humana sigue estando. Por lo tanto, sigo encontrando a mi amigo de hace tantos años aquí hoy. Muchas gracias. Y de grandes batallas. Y que, Y de grandes batallas. Y de grandes batallas. De las buenas, para crear cosas buenas que hicimos. Exactamente. Donde el obstáculo nos sirvió tanto hasta hoy. Donde tantas piedras de estas, de diferentes formas, las veíamos saltando a cada momento. Entonces, pues... Tengo que decir que Araceli soñamos, junto con Alcázar, trabajadora social de Aspace, Fernando, soñamos en crear un centro en Granada que fue soñar, por eso hay una frase tan importante en el libro que dice creer es crear. Soñamos con que un día en un terreno podíamos crear algo para las personas con daños cerebrales, que tuvieran una mini residencia, los que estaban con padres mayores, que no podían atender a esos hijos en pueblos, que no podían tirar de ellos, que no tenían hermanos, y soñamos y creímos en luchar por eso, y luchamos, y tuvimos la suerte, y lo reflejo ahí, y hablo de aquellos momentos, aquellos políticos que había, que yo he tenido la suerte de ver ahora a Santaella y a Virginia Correal, que está aquí, y me dijeron, realmente podía dar igual en qué política estuvieran, en dónde estuvieran, sino que eran personas que me dijo el otro día Juan Santaella, en aquel momento delegado de Gobernación, dice, yo me salí de ser profesor, que era lo que me gustaba, si creía que podía hacer cosas, y cuando no volvería a la educación. Y tuvimos la suerte de que estaban ahí, nos escucharon, creyeron en nosotros, y por lo tanto cuando escribía sentí a aquellas personas que nos escucharon y soñaron con nosotros, y hoy está ese centro de Aspace en Granada funcionando, atendiendo a tantas personas con parálisis cerebral, y que estuvimos en la batalla juntos, y ahí está. Y entonces, pues, claro que sí, grandes batallas, pero ahí está. Pues soñar y creer es crear. Eso merece otro aplauso. Eso merece, y ahí están. ¿Teníamos más manitas? Había más manos, sí. Antes hemos visto más manos. Ahí está Víctor Checa, que decía que quería hablar, ¿no? Sí. Ah, sí, está allí. Víctor, es tu momento. Víctor.
Ahora a ver qué dices. Me la has liado, ¿eh? Bueno. No sé. Ponte de pie, ¿no? Que te veamos. Sí. Claro. Bueno, buenas tardes Hola. a todos y a todas. Es un placer estar acompañando a Plácido. Justo ahora estaba pensando que durante toda tu vida y prácticamente en todos los pasos que has dado, desde la creación de Aspace, tu trabajo en el Cristo de la Hiedra, siempre te he valorado mucho, ya que nuestra profesión también nos unió, ¿no?, a través de nuestro querido Adrián. Y esa unión yo creo que es lo más bonito que nos puede aportar la vida. Son esos lazos de amor que tú reflejaste muy bien en un taller, y que viendo hoy a tanta gente que nos hemos reunido para acompañarte, igual que tú nos has acompañado en tantos momentos de nuestra vida, han sido los que poco a poco te vas dando cuenta de que ahora mismo me estaba acordando de una paciente que sé que tiene a su hijo en Aspace, y en parte pues eso es gracias a ti, compañeras y compañeros que han pasado por el colegio donde tú también has estado. En este caso yo pues te conocí gracias a Adrián, también estuve de práctica en Aspace, luego pues pude a mis compañeras ir también hablándoles de ti, a otras amigas y grandes personas que están aquí, que también te han podido conocer, y cómo esos lazos, ¿no?, pues nos han ido uniendo en la vida, y aquí estamos acompañándonos y sintiendo este gran trabajo que es una experiencia tuya, y que te agradecemos porque compartes con nosotros desde el alma y desde el corazón que eres. Así que muchas gracias. Gracias. Se están animando, Plácido. Esto está bien, porque así nos vamos animando. Porque ahora no quería que os fuerais así al acabar y dije al hotel, no, cuando han venido hasta de tan lejos, mis raíces de Santander y de otro, digo, pues al salir que haya una cerveza. Discoteca, ¿no? Sí, o por lo menos una cerveza al salir para que nos moje un poquito la garganta, o agua o lo que queráis, pero sí, pues por ahí. Hola, yo soy Ana. Hola, Ana. Y recojo un poco las palabras de Víctor y muchos que están aquí, que yo creo que sentimos todos un privilegio el estar aquí, un privilegio conocerte. Yo te conozco desde hace, ya estaba haciendo la cuenta, unos 28 años, y siento el privilegio de ser tu amiga. Y tú valoras muchísimo la amistad, tú me has enseñado muchísimo. Creo que hay un acto de amor muy importante en la amistad. Y me siento ahora mismo profundamente agradecida y profundamente privilegiada por compartir tanto contigo. Y creo que esta parte de privilegio, en cierta medida, la sentimos todos que estamos aquí. Muchas gracias. Sí. Bueno, si no hay más manos, tú verás, todavía se animan. ¿Tú querías hacernos un regalo, Plácido García? Bueno, pues como que menos que en una reunión donde estamos aquí como en círculo acogiéndonos, pues que mejor que el capítulo 0, que se llama La vida como camino. Que no queríamos tarima, ¿verdad? Que no queríamos tarima, pero no quedó otra para que nos vieran. Pues que mejor que, aunque es corto, pero que sirva para esa introducción, que al menos la pueda compartir con mi voz. Y sobre todo empieza la dedicatoria, que es personal, que va a mi familia, la dejo para que cada uno la lea individual. Pero en la segunda dice, dedicado en general, cuando abráis el libro, a las personas que tienen la valentía de buscar en su interior el sentido de la vida como camino. El capítulo 0, La vida como camino, un acompañante del alma, dice lo siguiente: este libro es un viaje en el tiempo para comprender el origen de nuestro sufrimiento, el dolor y la enfermedad desde una mirada integral de quiénes somos. Durante años estuve perdido, buscando sin cesar, pero también me di cuenta de que no estaba solo. Todo lo que fue ofreciéndome la vida me hace consciente de que la humanidad en sí misma está desorientada, sumergida en un remolino de incertidumbre y desconexión, donde el miedo se apodera de nosotros, alejándonos de la verdad,
junto con la necesidad de encontrarnos con nosotros mismos. Recuerdos de la infancia, adolescencia, un precoz encuentro con el amor y pilar de mi vida, la amiga, mi mujer, belleza, fuerza, pero sobre todo un gran ser humano con raíces profundas, raíces donde pudimos hallar nuestro encuentro y proyecto de vida en común. Siendo padres muy jóvenes, la vida nos dio la posibilidad de compartir juntos el drama y el dolor del nacimiento de nuestros primeros hijos, una experiencia única y determinante que sería clave para mi propia transformación y para la persona que soy hoy. Darse cuenta de que no hay casualidades, sino un propósito y circunstancias extremas es esencial para descubrir el sentido de la vida. Este tiempo marcará mis pasos, todo lo acontecido en el antes y el después de un hombre que fue descubriéndose como un acompañante del alma. La vida como camino refleja cómo el dolor, cada piedra y obstáculo es propio del ser humano, pero a la vez una oportunidad de crecimiento si este dolor es observado, explorado para ascender a la cumbre del despertar hacia una mayor conciencia y reconocimiento del verdadero propósito de nuestra existencia. Vivir requiere de atención, con un gran enfoque sobre esa mochila de piedras pesadas que llevamos en nuestra espalda. Solo así, de esta forma, podemos avanzar de forma segura, porque la vida como camino no pide un salto a ciegas o evitar cada obstáculo, sino cruzar sintiendo que todo lo que hay dentro de él es una acción de aprendizaje. Un propósito de vida reconociendo e integrando una pregunta que tanto nos hacemos: ¿por qué estoy aquí? Durante este viaje comparto una experiencia de vida real, difícil, pero llena de esperanza. Mi trabajo clínico, la cercanía al dolor humano, al mío propio, realizando desde la acción terapéutica a través de mis pacientes, desde la fisioterapia y como terapeuta transpersonal, acompañando desde hace 25 años a niños y jóvenes con daño neurológico, así como los miles de pacientes tratados en consulta con dolor crónico, fibromialgia, migraña, dolor visceral, colon irritable, dificultad de la mujer para quedarse embarazada, además de todos los pacientes con síntomas y enfermedades determinados por el llamado estado del malestar. Mi intención con este camino, desde la humildad requerida para ser escritor, pero con las inquietudes de una persona que aporta su visión más profunda de la vida desde lo personal y lo profesional, es acercarme de forma sencilla, a través de diferentes investigaciones, a la mejor comprensión global y considerar al paciente ante todo una persona única e irrepetible, dándole la posibilidad de ser escuchado, observado en su totalidad como cuerpo, mente y emociones, junto con su lado más profundo, el ser esencial que es. Por ello es importante reconocer y abordar los síntomas de un grupo determinado de dolencias y enfermedades crónicas para que puedan ser sustituidos por un estado de bienestar, paz y salud desde una mirada mucho más amplia. Durante este viaje compartido no solo me baso en las diferentes consultas y terapias, sino también en los diferentes talleres grupales realizados en los últimos años, como son el encuentro con el cuerpo, los lazos del amor, la vida como camino, la muerte, el viaje de vuelta a casa, además de talleres residenciales donde la naturaleza y el trabajo de atención plena, mindfulness, ha favorecido esa mirada profunda y fundamental para la persona. Con el paso del tiempo, el humano se ha ido perdiendo, automatizándose en una forma de vida en la que nos sentimos profundamente solos, atrapados en la falsa protección del ego, confusos, pensando que estamos viviendo cuando lo que realmente estamos es sobreviviendo. Este viaje propone una reflexión de cómo el dolor físico, el síntoma, la enfermedad, la ansiedad y la tristeza necesitan de una mirada interior para atravesar las capas que dificultan el descubrimiento de quiénes somos y encontrar así respuestas al propósito y sentido de la vida. Y la cita: si te abre a la vida se abre a ti. Muchas gracias. Gracias. En nombre de todos, les doy este abrazo.
Pues lo dicho, sería un placer compartir con vosotros un refresco y me gustaría por lo menos dar un abrazo personalmente a cada uno por estar aquí y ahí está la cerveza o lo que queráis. Gracias.